Hoy continuamos la historia de Don Bosco, hace ya muchos años, cuando era un joven sacerdote, recién llegado a la gran ciudad de Turín. Juan Bosco empezó a encontrarse con una realidad que le partió el corazón. Por todas partes, veía niños viviendo en la calle. Eran niños que no tenían un hogar al que regresar. Niños que no iban a la escuela. Niños a los que nadie esperaba en casa al final del día. Muchos de ellos eran huérfanos, habían perdido a sus padres y no tenían a nadie más. Otros se habían escapado de sus casas porque la vida allí era demasiado dura, llena de maltratos o de una pobreza extrema que les obligaba a buscarse la vida. Y todos ellos, sin excepción, compartían algo en común: el miedo, el hambre y una profunda soledad. Juan veía cómo la sociedad los ignoraba. La ciudad estaba llena de niños como ellos, invisibles para la mayoría. Pasaban sus días buscando algo que comer, un lugar donde dormir, y a menudo acababan metidos en problemas. Cada vez que Juan pasaba cerca de ellos, sentía una tristeza inmensa. Pero junto a esa tristeza, crecía en su interior un deseo enorme, una llamada a la acción, un impulso irrefrenable de ayudarlos. Así que un día, decidió dar el primer paso, decidió acercarse a ellos. No fue nada fácil al principio. Imagínense a estos niños, acostumbrados a que los adultos los rechazaran o los miraran con desconfianza. ¿Por qué este sacerdote era diferente? Muchos no confiaban en nadie. Algunos se burlaban de él, otros simplemente huían en cuanto se acercaba. Algunos, los más duros, lo ignoraban por completo, como si no existiera. Pero Juan no se dio por vencido. En esos momentos de dificultad, recordaba aquel sueño que tuvo de niño, el que marcó su vida para siempre. En ese sueño, una voz le había enseñado una lección fundamental: no con golpes, sino con amor y paciencia, te ganarás sus corazones. Esa frase se convirtió en su lema, en su guía. Así que comenzó poco a poco, con gestos pequeños pero llenos de significado. Les ofrecía un lugar para sentarse y descansar un rato, lejos del frío y del ajetreo de la calle. Les enseñaba algunas oraciones sencillas, no como una obligación, sino como una forma de encontrar un poco de paz. Les contaba historias fascinantes, historias de aventuras, de santos, de héroes, captando su atención y haciéndoles soñar. Y por supuesto, les daba pan y algo de comida siempre que podía, aliviando el hambre que a menudo sentían. Poco a poco, la magia empezó a suceder. La constancia y el cariño de Juan comenzaron a derribar los muros que esos niños habían construido alrededor de sus corazones. Empezaron a acercarse a él, primero con curiosidad, luego con confianza. Se dieron cuenta de que este sacerdote no quería nada a cambio. Se sentían escuchados, se sentían queridos, se sentían comprendidos. Por primera vez en mucho tiempo, muchos de ellos sintieron que alguien se preocupaba de verdad por ellos, que eran importantes para alguien. Viendo que el grupo de niños crecía cada día más, Juan decidió que necesitaba crear algo más organizado. No bastaba con encuentros esporádicos en la calle, necesitaba un lugar, un espacio seguro donde estos niños pudieran aprender, jugar y crecer con alegría, lejos de los peligros y la tristeza de su vida diaria. Y a ese lugar lo llamó el oratorio. Pero no se imaginen una escuela tradicional y estricta. Para nada. El oratorio de Don Bosco era algo completamente nuevo. Era, antes que nada, un patio abierto, un lugar para correr, saltar y jugar. Era una casa que acogía. Era una parroquia que evangelizaba. Y era una escuela que preparaba para la vida. Un lugar donde la alegría era el motor de todo, donde el corazón y el cariño importaban mucho más que los castigos. Un ambiente donde el respeto y la amistad estaban por encima de todo. El oratorio se convirtió rápidamente en un refugio, en un verdadero hogar para cientos de jóvenes. Muchos niños dejaron la calle y encontraron en Juan no solo a un maestro, sino a un guía, un padre y un amigo. En el oratorio se aprendían canciones, se contaban chistes, se hacían pequeñas obras de teatro y sobre todo, entre juegos y risas,
Se aprendía a vivir con alegría, a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pero Juan no construyó todo esto solo. Su entusiasmo era contagioso. Con el tiempo, otros jóvenes sacerdotes, seminaristas y voluntarios se unieron a él, inspirados por su ejemplo y su amor por los jóvenes. Todos compartían la misma idea revolucionaria, que cada niño, sin importar su origen o su pasado, merece una oportunidad, un futuro digno y un corazón que lo quiera incondicionalmente. El oratorio no era solo un lugar físico, un edificio con un patio. Era mucho más. Era una idea hecha realidad, un sueño que demostraba que, incluso en medio de la pobreza más dura y las dificultades más grandes, el amor, la paciencia y la alegría podían transformar vidas. Y así, paso a paso, gesto a gesto, sonrisa a sonrisa, Juan Bosco empezó a construir su gran legado, una inmensa red de amor y esperanza para los jóvenes más olvidados. Una comunidad global donde miles de chicos y chicas podrían aprender, reír y crecer juntos. En el próximo capítulo, veremos cómo la misión de Don Bosco sigue creciendo. Descubriremos cómo el oratorio se convierte en un verdadero movimiento de educación y alegría que se extiende por el mundo, y cómo aquellos niños de la calle empiezan a llamar a Juan Bosco no solo sacerdote o maestro, sino simplemente Don Bosco, su amigo y su padre. Esto es Corazones Salesianos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta increíble historia. Hasta pronto.